Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Abra su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 10, por favor. Oseas, capítulo 10. La versión que voy a estar yo leyendo es la Nueva Biblia Viva. Usted puede mirar su Reina Valera o puede mirar la pantalla para que pueda ver el texto un poquito más de manera sencilla. Oseas 10, versículo 1 y versículo 2 vamos a leer. Vamos a continuar con la serie que compartimos cada domingo, serie llamada Guarda tu corazón, y hoy vamos a compartir el tema número 5. Más rápido la serie, ¿verdad? Número 5 ya. Y quiero hablar en esta mañana bajo el tema El corazón dividido. ¿Cómo se llama el tema? El corazón dividido. Vamos a hacer una oración y luego vamos a leer el texto ¿verdad?, que encabeza esta enseñanza. Bendito Dios, Padre, gracias por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias por la alabanza, Señor. Gracias por permitirnos levantar manos, Señor. Gracias por dejarnos adorarte, Señor. Traer alabanza a tu presencia. Ahora es el tiempo del alimento espiritual, Señor. Danos la gracia, ayúdame, Señor. Dame inteligencia espiritual. Y te pido, Señor, que la palabra sea clara, sea concisa según lo que tú nos has entregado, Señor. Dame tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Oseas 10, versículo 1 dice, fíjense lo que le dice el Señor a su pueblo. Cuán próspero es Israel. Se van a dar cuenta que el Señor está hablando en ironía, ¿ok? Dice, es como una vid frondosa y llena de fruto. Dice, pero cuanta más riqueza yo le doy, más altares construyen para sus dioses paganos. Es decir, mientras Dios más los hace rico, más lo invierten en cosas mundanas. Dice, cuanto más ricas son las cosechas que yo le doy, dice el Señor, tanto más hermosas son las estatuas y las imágenes que construyen para ellos. Verso 2, los israelitas tienen, ¿qué dice la pantalla? Su corazón dividido, pues pretenden amar a Dios y a sus ídolos al mismo tiempo. Fíjense qué contradictorio, ¿no? Amar a sus ídolos y a Dios al mismo tiempo, pero ese es un gravísimo error, dice esta versión, por el que tendrán que pagar. El Señor destruirá sus altares paganos y volverá añicos las imágenes de sus ídolos. Ahora, en esos tiempos no estamos postrándonos ante imágenes. La adoración a ídolos, o se puede entender la idolatría, no es como en tiempos bíblicos. Ya no vemos personas, ¿verdad?, haciéndole así a una imagen o un cuadro, ¿verdad? Pero sí la idolatría sigue, continúa en el corazón. Y como vimos anteriormente, adoración es entregarle todo nuestro tiempo, esfuerzo, seguridad e identidad a algo o a alguien. Eso significa adorar. Si le entregamos la mayoría de nuestra vida, tiempo, esfuerzo, al dinero, al trabajo, y le damos unos minutitos a Dios, es idolatría. ¿Sí entienden eso? Pues aquí vemos a través de la Biblia cómo Jesús confronta el corazón indeciso y vacilante. Jesús confronta los corazones que dicen amar a Dios, pero que también aman al mundo, el cual es imposible. Lo vamos a ver más adelante. Jesús confronta corazones que no se definen si van a seguir a Dios o no. Jesús es quien reprende a los insensatos y lentos de corazón, porque no se definen, en un solo camino, si van a comprometerse con Dios o no. El día que rendimos nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cuántos hicieron eso? Bueno, ese día que hicimos ese compromiso, no lo hicimos bajo la opción de te doy un poquito de mi corazón o te doy mucho, Señor. O sea, el contrato, el compromiso, el pacto no fue ese. Lo mismo sucede en el matrimonio. Cuando usted se casó, no le dijo a su esposa o a su esposo, bueno, me caso contigo, pero yo tengo 2 novias más y bueno, te dedico los lunes a jueves y de viernes a domingo, ¿verdad?, con la otra.
¿Verdad que no tiene sentido eso? Bueno, lo mismo pasa con una relación cristiana con Dios. Dios espera de nosotros todo, del griego y del hebreo y del arameo, todo. O sea, Dios no espera el 99.9 como el Lysol, ¿verdad? El Lysol dice 99.9. No, mis hermanos, no. Para los que olvidaron su pacto con Dios o a lo mejor no lo entendieron, yo no tengo dudas que hay cristianos que visitan una iglesia, se hicieron cristianos y de alguna manera, hemos visto muchos casos, no le presentaron el evangelio correcto, es decir, no sabe en qué se metieron. Fueron a la iglesia porque tenían una necesidad personal, el predicador quizás le prometió sanidad, riquezas, comodidad y obviamente ¿quién no acepta a un Jesús así? Bueno, Romanos 10, verso 9, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Este texto que voy a leer es el texto que más se usa cuando usted escucha que un pastor dice, ¿cuántos quieren recibir al Señor? Bueno, algunos levantan la mano, dice, pasa adelante, repite estas palabras. Bueno, aquí vemos que esto que vamos a leer, hermanos, y lo digo con mucho respeto, las oraciones a Dios no son mágicas. Lo que decimos o confesamos no son palabras mágicas. Siempre hay lo que llamamos un pacto con Dios. Dios espera de nosotros una parte y Él cumple la suya. Es como el matrimonio, o sea, si uno dice, ¿verdad?, comprometerse con una pareja y mutuamente deciden casarse, se espera que los dos sean fieles, no un solo. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Romanos 10, 9, fíjense lo que dice. Dice que si confesares con tu boca, es importante esa palabra, que Jesús es, ¿qué dice? El Señor. Ahora, ¿entiende usted que decir que Jesús es el Señor, automáticamente estamos diciendo que Él es nuestro ¿qué? Nuestro Señor, nuestro Dios, dueño, Salvador, etcétera. Pues no estamos diciendo Él es el Señor y yo hago lo que yo quiero, porque entonces sería yo mi Señor. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, parece en la superficie que el texto dice algo muy de palabras nada más, pero van a notar que no. Por eso es importante al estudiar la Biblia tomar en cuenta el contexto histórico. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando Jesús dice, si usted le da un vasito de agua a uno de estos, es como si me lo dio a mí? Pero el contexto de cuando Jesús dijo eso era de una cultura que vivía en el desierto. Y una gota de agua era decir hoy $500. ¿Por qué? Porque había que viajar lejos a lugares desérticos a buscar agua. No es como ahora que a veces el hermano Brauer, que está aquí sentado, pasa con los paquetes de agua o en los eventos, dicen, pastor, le trajimos ahí 5 paquetes de aguas. O sea, hoy el agua es algo muy fácil de conseguir. Entonces, hay un contexto o una explicación diferente en contexto. Bueno, fíjense, la palabra confesar con la boca, en tiempos grecos romanos, es importante este contexto histórico, cualquier confesión pública o privada hecha en palabras, nada más palabras, era considerado o tomado en cuenta como un contrato legal según la ley romana. Fíjense, nada más decir algo, de boca, ¿me compras la casa? Sí. Y luego mañana, no, ya la casa es tuya. Ya, o sea, si lo dijiste hoy, no, hoy ni las firmas ya tienen valor, ¿verdad? La falsifican. Fíjense, la palabra confesión que se usa en el capítulo 10 de Romanos es una palabra griega que así se escribe, no sé cómo se pronuncia, se escribe homologeo. Y usted conoce que la palabra homo significa lo mismo. Y logeo, de lógica, de logos, es palabra. Y significa esta palabra decir o pensar lo mismo. Significa pacto, significa promesa, significa acuerdo, significa declaración o contrato. Es decir, si una persona confesaba a Jesús, estaba entrando en un contrato, en un pacto, en una promesa con Dios. ¿Sí lo entienden? Pues aquí confesar no es nada más decir algo al aire. Es como que te lleven a la corte
y el juez te haga una pregunta, estás confesando. Y lo que tú digas será usado en tu contra. ¿Por qué? Porque el que te lo está preguntando es el juez. Cuando Dios te pregunta, el Señor o un predicador o un cristiano, ¿aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? Estás entrando en un contrato si dices que sí. Al confesar a Jesucristo como único Señor en aquellos días, era considerado como rebeldía contra el gobierno del César, inmediatamente. Era como declararle la guerra a Roma, al Imperio Romano. Fíjense, esta palabra Señor, que aparece también allí en el texto, si confesares a Jesús como Señor, es la palabra griega, diga conmigo, kurios. Está fácil ese griego, ya sabe griego usted ya. Sabe una palabra. Kurios significa amo, significa supremo en autoridad, también significa Dios soberano. Y este título nada más se le atribuía al César, solamente. Entonces, cuando una persona creía en Jesús y le decían, confiesas a Jesús como tu kurios, ya usted puede imaginar lo que pasaba. En Romanos 13:1, fíjense este ejemplo. Este texto que voy a leer es el texto que nos manda a someternos a las leyes terrenales. Y vamos a ver aquí un ejemplo de esto. Confesar a Jesús, no pierda eso de vista, era como ir en contra de Roma. ¿Por qué? Porque era como destronar al César del trono, de ser un Dios, un kurios, y poner a Jesús encima, a Jesucristo. Pero Romanos 13:1 dice, sométase, aquí el Señor hablando, toda persona a las autoridades superiores. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora vemos que la máxima autoridad del universo, ¿quién es? O sea, no es el César, es Dios. No es el presidente. No es un rey, ¿verdad? No es un primer ministro, no. Dice, y las que hay, las autoridades, por Dios han sido establecidas. Dice el verso 2, de modo que quien se opone, y aquí parece como una ironía, ¿no? Quien se opone, dice, a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ahora, parece ser una contradicción esto. ¿Por qué? Porque en el 10 dice que si tú confiesas que no el César, sino Jesús es el Señor, sin embargo el 13 dice, sométete a toda autoridad terrenal. Pero, si ustedes notan, el texto dice, a lo establecido por Dios. Dios pone y permite gobiernos. ¿Sí entienden eso, verdad? Es Dios quien pone y quita reyes, dice la palabra. Pues aquí vemos que nadie puede estar por encima de Dios. Nadie absolutamente. Y por eso es que en aquel tiempo confesar a Jesús como Señor era como ponerse la soga al cuello. Es Dios, hermanos, que nos manda a someternos a las leyes terrenales siempre y cuando éstas no estén por encima de la palabra de Dios. Hay cristianos que dicen, pastor, la palabra dice que hay que someterse a las leyes terrenales. Bueno, siempre y cuando éstas no vayan o no alteren la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron apresados? Y le dijo Pedro, es menester, ustedes nos demandan que nos sometamos a los hombres por encima de Dios. Y le dijo Pedro, no nos sometemos a hombres, sino a Dios. Entonces, nos sometemos a los hombres que se someten a Dios, al igual el matrimonio. La esposa se somete al esposo en el temor de Dios. El esposo ama a la esposa en el temor de Dios. Ahora, ¿qué significa? Porque luego aparece en Romanos 10, si creyeres en tu corazón. Primero decía confesar con la boca. Ya vimos que no es un simple decir, sino que es un contrato con Dios. Por eso es cuando alguien dice, bueno, ¿casarse para qué? Es un papelito. No es un papelito, es un contrato con Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue establecido por lo tal es consagrado. Es algo divino, santo, ¿verdad? Porque es establecido por Dios. Bueno, creyeres en tu corazón. ¿Qué significa creer con el corazón? Bueno, cuando escuchamos esta palabra pensaríamos que estamos diciendo sentir algo. Ay, yo te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Hasta siento escalofríos. Bueno, aquí los mandamientos de Dios
al inicio de obedecerlos ponemos los sentimientos a un lado. ¿Por qué? Porque amar es obedecer o amar a una persona aunque no lo sintamos. Y ahí está el ejemplo de amar a tu enemigo. ¿Se siente bueno amar al enemigo? Para nada. Es un mandamiento. Bueno, creer con el corazón, hermano, significa poner toda confianza y dependencia en algo o en alguien. Significa, escuche bien, que en aquello donde has puesto tu fe o confianza, eso, donde pones tu fe, será tu gobierno, será tu sustento, será tu protector y será tu salvador. Nada ni nadie estará por encima de aquello a lo que tú dices tener fe en, a lo que tú dices confiar. Creer con el corazón, hermanos, abarca todas las áreas de la vida, espíritu, alma y cuerpo. Por ejemplo, en espíritu habla de nuestra adoración. Ahora, hace un rato estamos adorando a Dios, exaltando su nombre, hablando de sus maravillas, ¿verdad? Bueno, adoración habla de admiración, exaltación, alabanza y sumisión. Eso que acabo de definir en adoración se ve más en la gente hacia las celebridades. Gente que cuando ve a otra persona famosa hasta se desmayan. Imagínese usted, ¿verdad? Viste, habla, camina, quieren ser ellos. Y eso es idolatría. Podemos tener cierta admiración por alguien, pero una admiración limitada y humana. No al punto de que, ay, si llego a ver a esa persona me muero. O sea, imagínense. Un hombre por otro hombre, ¿verdad? Un ser humano por otro ser humano. También vemos en la parte del alma. El alma habla de rendir nuestros deseos, emociones y sentimiento a Dios. Y en cuerpo habla de sacrificar nuestro tiempo y esfuerzo para Dios. Ahí vemos la plenitud de lo que es tener fe en Dios. Casi nada, ¿verdad? El verso 10 de Romanos 10 dice la frase, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero que usted de alguna manera borre de su mente la idea de que confesar con la boca es un dicho nada más. Remóntese al tiempo de Roma, donde confesar a otro como Señor era como morir. Entonces, hoy día el compromiso no es superficial, no es a medias, no es con un corazón dividido. Por consiguiente, hermanos, vemos que creer y confesar es un solo acto. Es un solo acto. Es un solo acto de fe. Si creo, debo dar evidencias, y si doy evidencia es porque creí de manera genuina. Amén. Bueno, el mismo Pablo le dice a los corintios, fíjense este texto que está muy fuerte. 1 Corintios 15:2, permítame leerlo en la versión traducción al lenguaje actual. Dice, si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, el Evangelio, dice, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberlo aceptado. Pregunto, iglesia, ¿ustedes creen que cuando alguno en esos tiempos confesaban a Jesús, lo hacían de boca o lo hacían de manera genuina? Bueno, sabemos que algunos lo hacían de boca, pero la mayoría que confesaron a Jesús, los que le siguieron, expusieron sus vidas. Por eso se desató la persecución. Es por esto que Jesús claramente nos dice en Mateo 6:24, ahí sí quiero que usted me acompañe, Mateo 6:24. Aquí Jesús dice algo importante, muy, muy importante. Dice, ninguno puede servir a dos curios. Ahí está la palabra Señor. Ninguno puede servir a dos curios. Ahora, trate usted en su capacidad hasta donde le llegue de entender que si usted trabaja en el área secular, usted tiene un jefe, así le decimos, un jefe, un boss, un supervisor, un manager que nos dirige. Pero ese jefe, ese manager, supervisor de mi trabajo secular, solamente tiene autoridad en el trabajo secular sobre mi vida. ¿Sí entienden eso? Hay un espacio limitado donde él tiene potestad en mi vida. ¿Hasta dónde? Hasta el empleo y mi responsabilidad secular del trabajo. Bueno, hay quienes ven a su jefe como su Dios. Ay, si me botan de ese trabajo me muero. Bueno, no te vas a morir. Hay más trabajo, ¿sí o no? Hay otros lugares. Lo que pasa es que nos
hacemos de un Dios todo. ¿Por qué? Porque nos beneficia, el trabajo me paga bien, de eso dependo, si eso no lo tengo, la casa la pierdo, no sé. Pero ahí es donde debemos de cada uno, mis hermanos, de hacer esa separación, de que tu jefe de tu trabajo secular o tu trabajo, el dinero, no sea tu curios, sino solamente Jesús. ¿Sí están entendiendo? Entonces aquí vemos que Jesús dice, no pueden servir a dos señores. Y van a ver la palabra servir, subraya esa palabrita porque es importante. Porque fíjense lo imposible, o aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Usted cree que un hombre puede amar a dos mujeres igual? ¿Puede tener su esposa que la ama y su amante y se vale? No se vale. Diga conmigo, no se vale. Ni las mujeres tampoco. Dice, o estimará al uno y menospreciará al otro. Jesús dijo, no se puede. No se puede. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quiero que noten que Jesús le llama Dios al dinero, con D minúscula. Incluso la palabra griega que se escribe ahí es mamón, así se escribe. Y es el Dios dinero, la avaricia, la codicia, lo que controla tu corazón por el dinero o por amor al dinero. Jesús le dice a sus oyentes, es imposible servir a dos señores. Jesús dice, porque o aborreceremos a uno y amaremos al otro, o estimaremos a uno y menospreciaremos al otro. En cualquiera que tú tengas tu amor depositado, el otro queda sobrando. Por eso es que si tú amas el dinero, no puedes amar a Dios. Y si amas a Dios, no puedes amar el dinero. Por eso es importante darle todo nuestro corazón al Señor, para que nada lo posea. Jesús nos dice que siempre serviremos aquello que amamos más, siempre. Acuérdense que servir aquí tiene una implicación importante, pero también nos dice que no podemos servir a dos señores. En otras palabras, al querer complacer a ambos amos, llegará un momento que uno de los dos te va a pedir algo que va a definir dónde está tu corazón. O el mundo, el dinero, tu familia, tu vida en esta tierra, o Dios. Y ahí es donde el corazón se divide. La palabra que Jesús usa para servir es una palabra que no es como, por ejemplo, de repente tú sirves en tu trabajo o le sirves a una persona momentáneamente o eventualmente. No. Aquí la palabra servir significa entregar tu voluntad. ¿Qué significa? Entregar tu voluntad. Que aquello a lo que tú le sirves te gobierna. Está fuerte eso, ¿no? Ahora, usted mismo cuestiónese en este sentido. Pregúntese en el secreto de su corazón, ¿qué me pediría Dios que yo le diría que no? ¿O qué no me pediría Dios que yo le dijera a lo que sea sí? Es algo de cada uno de nosotros y debemos de ser sinceros. Yo sé que hay algunos que dirán, ay, si Dios me pide esto, no sé lo que yo haría. Tu Isaac. Todos tenemos un Isaac, aparte de Dios. Servir, hermanos, es en el sentido de un esclavo. Habla de alguien que ha rendido su voluntad a algo o a alguien. Habla de aquello que consume todo tu tiempo y tu esfuerzo, dejándote sin fuerzas ni tiempo para servir al otro Dios, cualquiera que sea. Bueno, usted sabe que Dios fortalece, ¿sí o no? Da fuerza a ¿quién? Al cansado. Pero, ¿su trabajo secular fortalece? ¿Su trabajo secular da fuerza cuando está cansado usted? ¿O llega usted a su casa así? Y luego le pide, Señor, ayúdame para levantarme mañana, ¿verdad? Bueno, ahí es donde vamos a ver dónde está el corazón. Fíjense, la mayoría de las personas que se hacen cristianos, se convierten a Cristo, la gran mayoría, no todos, no vienen a Jesús porque entendieron perfectamente la necesidad de sufrir por causa del Evangelio. Y ese mensaje no es popular. Si usted cierra los ojos, imagínese que YouTube fuera como una máquina de un slot machine así del casino. Y usted le da cualquier video, le aseguro que la mayoría de los videos de predicación van a ser promesas materiales y terrenales. La mayoría, no todos, hay buenos mensajes. Pero la mayoría de los predicadores que quieren atraer a la gente van a diluir el mensaje a bendiciones materiales. Dios te quiere bendecir,
te quiere ayudar, te quiere dar paz, te quiere sanar, pero nada de sufrimiento. Lo mismo pasa cuando nos casamos. No sé por qué hablo tanto del matrimonio, pero cuando nos casamos, todo es rosado, todo es color de rosa, ¿sí o no? Y hasta que la muerte nos separe. Como decía el pastor allá en el Congreso de Matrimonios en Cancún, decía, no, algunos ni sabían en lo que se estaban metiendo. Y aceptas, sí, sí, todo. Al otro día llamando al pastor Chava, necesito consejería. Bueno, hermanos, una relación, piensen en sus hijos para no dejar el matrimonio en pausa un rato. Cuando usted piensa en hijos, ¿verdad? Usted sabe que va a sufrir, ¿sí o no? Ahora, usted en balanza, ¿no? ¿Va a sufrir más de lo que goza o viceversa? Bueno, no hay una medida. ¿Por qué? Porque el amor que usted le tiene a sus hijos vale la pena sufrir el dolor, ¿sí o no? Y nunca un padre dice, bueno, yo no sabía que iba a ser más sufrimiento que no. El mismo amor a sus hijos, el sacrificio que ustedes invierten en ellos es lo que les deja saber que usted ¿qué? Lo ama. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Si usted le rinde un segundo al Señor y 2 minutos de oración y viene a veces a la iglesia y le sirve cuando quieres, ¿qué le estás diciendo al Señor? Que no tienes tiempo para Él. ¿Y el corazón que está? Dividido. Primera de Pedro 4, versículo 1. Fíjense lo que dice. Dice el Señor. Primera de Pedro 4, 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, en el cuerpo físico, vosotros, aquí los cristianos, también armaos, o sea, armaos el mismo pensamiento es, tomen la misma actitud que Jesús, la disposición de sufrir. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Dice el verso 2, para no vivir el tiempo que resta, el tiempo que nos queda en esta tierra, en la carne. Dice, conforme a los deseos de la carne, significa la concupiscencia allí, sino conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, mis hermanos, los deleites de la carne son los que nos arrastran al pecado. Pero cuando estamos dispuestos a sufrir en la carne, hemos terminado con el pecado en el sentido de que estamos dispuestos a sufrir por Cristo y hacer su voluntad. No tengo dudas de que muchos de nosotros queremos que personas vengan a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Especialmente nuestros seres queridos. O sea, mi deseo es que toda mi familia, ¿verdad?, venga al Señor. Ese es mi deseo de todos los días, mi oración. Pero cuando pensamos en presentar el mensaje, corremos el peligro de que para que la gente no se espante, no se asuste y no rechace el mensaje, corremos el peligro de diluirlo. Y no hablar del infierno, no hablar del sufrimiento, no hablar de que a veces Dios sana y a veces no, a veces sana y a veces no. O sea, esa parte la escondemos para que la gente venga. ¿Y qué sucede? La gente viene a Cristo prácticamente engañados, porque no entendieron todo el consejo. Miren, cuando usted le presenta el Evangelio claro, abiertamente a una persona y lo acepta, entonces será genuinamente. Porque está abrazando las bendiciones, pero también las luchas, las pruebas. Lo mismo el matrimonio, lo mismo tener hijos, lo mismo abrir un negocio. Hay luchas y beneficios. Todo tiene sus luchas y beneficios. Si alguien que es tu amigo o amiga está dispuesto a gozar la vida contigo, pero también a pasar los momentos difíciles, tienes un amigo o una amiga. Ahora, les hago una pregunta para ir meditando. ¿Cuántos de ustedes, padres, le hicieron el avioncito con la cucharita a sus hijos para que se comiera su comidita? Levante su mano si usted lo hizo. La mayoría, ¿verdad? Muy bien, pregunto. Aquí viene otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes, padres, le sacaron las proteínas y los nutrientes a los alimentos para que el bebé se coma la comida y no la rechace? Levante su mano. Hermana Dalis casi levanta la mano. Bueno, nadie levantó la mano, ¿sí o no? Nadie. O sea, ningún padre
le sacaría los nutrientes y las proteínas, el alimento, para que el niño se coma su comida. ¿Por qué? Porque el amor de padre es que el niño sea alimentado. Entonces, el evangelio le podemos hacer el avioncito en cómo aplicamos el mensaje sin diluirlo. O sea, una cosa, si tú le hablas del infierno a alguien, no le digas, no, te vas al infierno si no te arrepientes. O sea, eso es meterle la cuchara sin respirar, ¿verdad? No, así no. Pero, escúcheme bien, debemos de buscar de manera compasiva, con paciencia y amor, presentarle la verdad. A todos nos incomoda hablar de lo difícil que es seguir a Cristo, lo que cuesta. Pero hay que decirlo, hermanos, porque el doctor, si tú vas a una cita médica y tienes cáncer, imagínate que el doctor diga, ay, me da pena decírselo. No, te lo tiene que decir. Es una noticia difícil, pero es la verdad. Entonces, si no entendemos en la condición que estamos, escúcheme bien, no vamos a tener necesidad de Jesús. ¿Para qué Jesús? ¿Qué sucede, hermanos, si diluimos el mensaje del Evangelio? ¿Qué sucede si solo le presentamos a las personas lo atractivo del mensaje? Al escuchar el Evangelio de Jesucristo, hermanos, las bendiciones de Dios, el perdón, el amor, la paz y el gozo de Dios, la salvación y las riquezas eternas, sin duda que todos aceptarían este mensaje, sin duda. Pero ¿por qué no todos aceptan a Jesús? Por el costo de seguirle. Por eso no todo el mundo es cristiano. ¿A quién le ofrecen $1,000,000 que diga no gracias? Sería fácil. Suceden dos cosas, hermanos, cuando presentamos el mensaje correcto. O lo rechazamos completamente o lo abrazamos a medias. Una de dos. No me interesa, o sí voy a ser cristiano, pero yo solamente le voy a dar un poquito de mi corazón a Dios, porque a mí me gusta mucho esto. Miren, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes al aceptar a Jesús tuvieron que sacrificar cosas de la vida de este mundo que usted amaba? Levante su mano. Todos. Claro que sí, es el costo de seguirle, ¿sí o no? Mientras Jesús hacía milagros, multiplicaba los alimentos y sacaba demonios, la gente sin duda, sin problema, le seguía. Pero cuando se da la vuelta, en Lucas 14:26 le dice el Señor, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es por eso, hermanos, que hay tantas denominaciones cristianas que diluyen el mensaje para que sea más atractivo a las personas. Yo sinceramente les digo, prefiero que la gente se enoje conmigo por decir la verdad. ¿Cómo dice el dicho? Prefiero matarte con la verdad que herirte con una mentira. Gracias. Prefiero matarte con la verdad que herirte con una mentira. Algo así, ¿verdad? Ya usted lo busca en Google por ahí. Esta multitud, hermanos, que seguía a Jesús, le atraía los milagros. Jesús sacaba demonios y tenían deseo de seguirle, y es lo que hoy vemos en las predicaciones mayormente. La atracción de buscar de Dios. Nosotros pensamos que buscar de Dios es para que Dios haga lo que yo quiero y me dé lo que necesito. Se nos olvida que tenemos una deuda de pecado contra Dios. Se nos olvida. ¿Por qué hay cristianos con un corazón dividido? Hagamos esa pregunta. La respuesta que nos da el apóstol Santiago es porque muchos le huyen al sufrimiento de la vida cristiana y buscan acomodarse con el mundo, aun cuando la palabra de Dios nos manda a soportar las pruebas. Miren lo que dice Isaías 30. El Señor aquí le llama la atención a su pueblo. ¿Por qué? Porque cada vez que venía una prueba de parte de Dios, ellos corrían al mundo a buscar sombra, a cobijarse, y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Acuérdense de algo, mis hermanos, antes de leer este texto. Si yo les pregunto a la iglesia, ¿cuántos quieren madurar en el Señor? Todos dirían amén.
¿Cuántos quisieran crecer, fortalecerse en espíritu? Todos dirían amén. Pero si les pregunto, ¿cuántos quieren sufrir? Nadie diría amén. Entonces, si yo les digo, ¿cuántos quieren tener cuerpos saludables? Todos dirían amén. ¿Cuántos quieren comer saludable? Es otra cosa. ¿Cuántos quisieran, verdad? Pero hay una lucha y debemos de admitir que todos tenemos esta lucha, de esa incongruencia. Quiero estar saludable, pero no quiero comer saludable. Quiero parecerme a Cristo, pero sin sufrimiento. Bueno, Isaías 30, verso 1 dice el Señor, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, hablando de su alma. Ahora piense en el pueblo de Dios estando en el desierto. ¿Se acuerda usted de la historia del desierto? Que el Señor cantábamos la alabanza. ¿Cuándo se acuerdan del título de la última? Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Y ese tema habla de que estamos en un desierto donde solamente Dios puede suplir. El maná, la columna de agua, la columna de fuego, etcétera. Solo Dios puede. Entonces, al decir eso, decimos, aunque esté sufriendo, sé que Dios tiene un propósito. Pero el pueblo de Dios, cuando le dolía algo, corría a Egipto. Si le daba calor, buscaba sombra en Egipto. Si tenían hambre, corrían a Faraón. Fíjense lo que dice añadiendo pecado a pecado, verso 2. Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Me han preguntado si pueden ir o no. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de... Había mucha sombra en Egipto, pero en el desierto no había sombra. Solamente, dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando te da ese rayito de sol, ya andas corriendo para Egipto a cubrirte. Y eso es lo que el Señor ve, que el corazón está dividido. Si le pido algo a Dios y no me lo da, corro a otro lugar a buscarlo. Piense por un momento, mis hermanos, si nuestra fidelidad a Dios está sustentada en lo cómodo, lo atractivo, la bendición material, sin enfermedad, ni sufrimiento, ni pruebas, ¿cómo podríamos demostrar a Dios fidelidad? ¿Cómo? Es decir, si en una relación todo está en paz, ¿cómo sabemos si hay fidelidad? Porque la fidelidad se necesita en los tiempos difíciles. Si usted analiza el fruto del Espíritu, caracterizado por 9 cosas, se necesitan para los tiempos difíciles. Si el gozo, ¿para qué es? Para tiempos de tristeza. La paz es para tiempos de dolor. El amor es para tiempos de odio. Entonces ahí está todo. Esta es, hermanos, exactamente la razón de por qué el corazón se divide. Porque cuando Dios, en su perfecta voluntad, desea que pasemos por diversas pruebas, esto suena raro, pero es la verdad. Dios quiere que pasemos a veces por pruebas. Y luego el otro amo nos ofrece evitar el sufrimiento, el corazón anda como pelota de tenis, de un lado para el otro. El apóstol Santiago es quien acuña la frase doble ánimo. Diga conmigo, doble ánimo. Doble ánimo tiene el sentido de un corazón dividido o una mente partida en dos. En Santiago 1, versículo 2, fíjense lo que dice el apóstol. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, claramente le está hablando a cristianos, tened por sumo, van a leer aquí una paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted, tómese un segundito nada más y mire el texto. Gózate cuando vengan los tiempos difíciles. Bueno, para el mundo, para el no cristiano, el que no entiende, dice, no, ese Dios está loco. Así dice la gente. O sea, ¿cómo me voy a gozar en un sufrimiento? De la misma manera que el fisiculturista se goza cuando le está doliendo el músculo que rompe levantando pesas. De la misma manera.
Dice, sabiendo, teniendo el entendimiento que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia ahí es resistencia espiritual. Cuando alguien te ofende, tienes paciencia. Cuando alguien habla mal de ti, tienes resistencia. Cuando llegan momentos donde sientes que la vida cristiana está pesada, tienes resistencia en fruto y no abandonas la fe. Entonces, el sufrimiento que Dios permite es para una prueba que viene más adelante y va gradualmente creciente esa prueba. Pero fíjense, luego el 4 repite la palabra paciencia en un sentido diferente. Dice, la prueba de vuestra fe produce el fruto de paciencia, pero dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, entiéndase, mas soporten la prueba hasta que termine. Usted sabe que Dios, dice la palabra, no nos dejará sufrir más de lo que podamos soportar. Entonces hay unas pruebas que tienen un tiempo y ese tiempo, si es 1 año o 10, Dios te dará 1 año o 10 de gracia para enfrentarla. Él te va a ayudar. Pero si corres de la prueba, vas a dar vueltas en el desierto y vas a estar en el mismo lugar, la misma actitud. ¿Y por qué no puedo con este pecado? ¿Y por qué mi actitud no cambia? Por eso. Sigo leyendo, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, en medio de las pruebas hay que saber qué hacer, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6 dice, pero pida con fe. Ahora, piense usted por un momento en esa frase, pidan con fe. ¿Qué significa pedir con fe? Aquí fe, de una manera muy curiosa, no es solamente creer, sino estar dispuestos a recibir la sabiduría aunque no entendamos. Es decir, viene la prueba, Señor, ¿qué hago? Y luego viene una sabiduría por alguna vía, pero como no me agrada, digo, Dios no me habló y la rechazo. ¿Sí entendieron? Entonces, fe aquí es, yo creo que Dios me va a ayudar, pero el cómo es el problema. Por ejemplo, Señor, dame paz. Y luego el Señor te manda una prueba. Dice, Señor, no fue eso lo que te pedí. ¿Sí entienden? Entonces ahí es donde se confunde que la sabiduría viene de una manera que no la esperamos. Pero ahí es donde viene la paciencia y aceptarlo. Señor, tú la envías, hay que soportarla. Ahí está escondida esa petición de sabiduría. Por eso dice, pero pida con fe en el verso 6, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un día está firme en el Señor, otro día está dudoso. Dice el verso 7, no piense pues quien tal haga, el que tenga un corazón vacilante, que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí viene la frase importante. Dice el verso 8, el hombre de doble ánimo, aquí hombre y mujer, es, ¿qué dice? Inconstante en todos sus caminos. Perdón. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo. Bueno, significa que un corazón dividido puede tomar una decisión hoy y otra mañana con Dios. Puede comprometerse y ya mañana, no estoy seguro. Aquí, hermanos, aprendemos algo. Un corazón dividido no crece. Un corazón dividido no madura conforme al carácter de Cristo. ¿Por qué no? Porque una de las características más marcadas del corazón dividido es que huye de las pruebas. Huye de las pruebas. Le corre al sufrimiento que Dios quiere que soportemos para desarrollar el carácter. Fíjense, cada prueba que Dios envía es la oportunidad perfecta para desarrollar el carácter de Cristo. ¿Sí sabía? Cada vez que Dios permite una prueba, es el momento de crecer. Es el momento de desarrollar. Es el momento preciso para crecer y madurar con el fin de parecernos más y más a Jesús. ¿Cuántos quieren eso? El capítulo 1 de Santiago habla de 2 tipos de pruebas. La prueba número 1
es del sufrimiento que viene de Dios, el cual debemos soportar. Esa es la prueba número 1. La prueba número 2 es de la tentación que viene del mundo, la cual debemos resistir. No sé si vieron la diferencia. Hay una prueba que Dios envía, que Él permite, que Él quiere que soportemos en la fe, sin pecar. Pero luego viene una tentación del mundo que Él quiere que resistamos en la fe. Y nada más vea a Jesús en el desierto, lo que le pasó. El Espíritu lo llevó para ser probado, Satanás se apareció para tentarlo. Y en un solo evento pasaron 2 cosas. Prueba de Dios, tentación del enemigo. Cuando el Señor te ofrece algo, o mejor dicho, cuando el enemigo te ofrece algo y el Señor te dice no, ahí está la tentación. ¿Y qué más? Y la prueba. ¿Sí entienden? Santiago continúa diciendo que cuando lleguen las pruebas pidamos sabiduría. Pedirle a Dios que nos ayude. Dice el texto, sin reproche, Dios te lo va a dar. O sea, no es mañana, ahora, pasado, a ver. No, dice que sí te lo dará. Como dije, el problema es que cuando llega la sabiduría, no la conectamos con que es Dios. Yo le decía a un hermano que de repente estamos, ¿verdad? Señor, dame sabiduría en esta situación. Y luego te llama alguien que tú dices, ay, no, ahora no. Quizás por ahí viene la sabiduría. Y por eso a veces no la recibimos. Santiago termina con una advertencia del verso 6 al 8. Dice que pidamos con fe, sin dudas, que no seamos como las olas que se mueven. Y por eso dice el 7 que si pensamos que vamos a recibir algo de Dios con esta actitud de doblez, no la vamos a recibir. Termina en el 8 diciendo, el hombre y la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, dudar aquí es no esperar el consejo de Dios por tener la mirada en un plan B del mundo. Alternativas ante Dios, hermanos, no nos permite crecer. Es como cuando una persona busca una pareja y hay 10 pretendientes y el Señor te dice, no, ese no me gusta. Me gusta el yugo desigual. Es más bonito, más linda, ¿no? Cuando el corazón está dividido, causa, mis hermanos, que vacilemos en 2 caminos. El corazón dividido es movido por las emociones. En un momento de emoción toma una decisión, pero cuando se enfría la emoción, al rato olvida el compromiso que hizo con Dios. Santiago 1:23, fíjense lo que dice. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿cuántos están oyendo la palabra? Todos. Dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Si alguien que se ve en el espejo. Porque él se considera a sí mismo, se mira y se va y luego olvida cómo era. Ahora, aquí no es que se te olvida tu cara o quién tú eres. Se te olvida, o sea, dejas de ver tus imperfecciones, por lo tanto no te la corriges. Es un ejemplo. La idea de Santiago de un espejo, lo explico de esta manera, habla de que mientras estamos mirándonos fijamente en un espejo, vemos las imperfecciones que no podemos ver con nuestros propios ojos. O sea, si yo le pregunto a cualquiera, ¿sí ves que tienes algo ahí? Usted me diría que no. O sea, no lo puedo ver, nada más puedo hacer así. Necesito un espejo. En el momento que nos alejamos del espejo, dejamos de ver las imperfecciones de nuestro cuerpo y luego olvidamos sin corregir. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo del corazón. Miren, usted lo comprueba de esta manera. A veces estamos en la semana con problemas, cargados, etcétera, desconectados de Dios. Llegamos a la iglesia, al servicio, y comienza el Señor a arrojar luz y comienza a sacar cosas que tú dices, ay, no sabía que tenía eso ahí. Ese es el espejo de la palabra. No es el pastor, es el espejo de la palabra. Bueno, en Santiago 1:25, fíjense lo que dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios, claro, la de la libertad, y persevera, significa obedecer continuamente. Dice, en ella, en la palabra, no siendo oidor olvidadizo,
sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. O sea, va a tener efectos, frutos. Bueno, podemos, hermanos, hojear las páginas de la Biblia por un momento. Y al cerrar la Biblia, de inmediato dejamos de ver lo engañoso, lo perverso, lo torcido del corazón. Es por eso que hay que caminar meditando en la palabra. O sea, lo que estudié, mi devocional diario, leí, ¿verdad? No solamente las bendiciones de Dios, sino los textos que confrontan mi vida cada día. Y caminar en ello. Ay, el texto que leí esta mañana dice que yo necesito mejorar mi carácter. Y todo el día meditando en ello, mirándote atentamente a la luz de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Un corazón dividido, hermanos, se mira en el espejo de la palabra de manera superficial. Se emociona en el momento de escuchar o oír la palabra y luego se olvida del compromiso con Dios. Fíjense lo que dice Mateo 13, versículo 20. Jesús, en la parábola del sembrador, menciona 4 tipos de corazones. Uno de ellos es el corazón dividido. Es el segundo corazón en la lista. Y en Mateo 13, versículo 20, acompáñenme allá. Dice Jesús, y el que fue sembrado en pedregales, aquí está hablando de la semilla como la palabra, la tierra es el corazón, y las piedras aquí representan lo que tenemos en el corazón que no debe estar ahí. Dice, este es el que oye la palabra, todos oímos, y es importante esta palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Un perfume de Chinatown. ¿Sí entendió? Se lo pone allá cuando lo venden. Ay, ¿cuánto vale? $5. Ay, dame 5. Llega a la casa y... ya se fue. Es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, escucha lo que dice, por causa de la palabra, luego tropieza, es decir, se desvía del camino. ¿Sabe lo que dice el texto, hermanos? Que hay cristianos o personas que escuchan el mensaje y dicen, wow, tremenda la palabra. Pero salir por debajo del dintel mágico, ¿sí sabe cuál es? Hay un dintel mágico en la iglesia que cuando entramos estamos en paz y cuando salimos ya comienza el pleito. En ese instante, hermanos, viene la lucha por vivir la vida cristiana. Lo que cuesta ser un cristiano fiel, ya se me fue el gozo. Y la emoción de la palabra se olvidó. Eso dice Jesús, y es el corazón dividido. Me gustan las bendiciones de Dios, pero el sufrimiento no. Sufrimiento a un lado. Aquí vemos una vez más que el corazón dividido nunca se fundamenta en un solo camino. Se goza por la palabra de Dios de manera momentánea, pero al venir la prueba de la vida cristiana, inmediatamente abandona su compromiso con Dios. Miren, no son pocas las veces, de personas en la iglesia que escucho y en otros lugares también, que tienen gran necesidad de un trabajo secular y están sumamente en necesidad. Y escuchas cuando dicen, yo hago lo que sea, lo que quiero es un trabajo. Yo hasta seco hielo con una toallita si es necesario. La angustia de estar sin trabajo los agobia y según ellos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de trabajar. Sin embargo, cuando consiguen el trabajo, luego comienzan la agonía de lo difícil del trabajo, las quejas, el trabajo me queda lejos, mi jefe no es fácil, me pagan muy poco. Antes no ganaba nada, ¿verdad? Pero luego le pagan poco. Bueno, ¿qué vemos aquí? Lo mismo sucede en el matrimonio. Agobiados por la soledad, ya no aguanto estar solo. Luego se casan, ya no aguanto a esta persona. No, y a lo mejor nos reímos, hermanos, pero el corazón dividido nunca entra en compromisos a largo plazo. Porque cualquier cosita que no le gusta ya tiene paracaídas en la mano ya. Y no, mis hermanos, es el roce, las dificultades, las caídas y levantadas que nos hacen fuertes en relaciones con Dios, en todo. Por eso cuando usted escucha personas
que saltan de un lugar a otro. En su vida, toda su vida tienen 65 empleos. No duran 5 minutos en uno. Tienen 20 años y ya tienen 75 trabajos. Es porque no tienen relaciones a largo plazo, no aguantan. Y eso pasa mucho en la iglesia. Cualquier cosita, no me saludaron y me cambio de iglesia. No, mis hermanos, no debemos de ser así. Un corazón dividido, hermanos, puede durar 40 años dando vueltas en el mismo lugar y en la misma situación. Pero es nuestra decisión si queremos estar ahí. Es nuestra decisión, ¿sí o no? Esto fue exactamente el problema del pueblo que salió de Egipto, hermanos. Primero querían ser libertados de la opresión de los egipcios, y una vez Dios los sacó con mano poderosa, ya estando de camino a la tierra prometida, a alcanzar la victoria, se quejaban contra Dios una y otra vez. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dividido entre la tierra prometida y Egipto, y no avanzaban. Y daban 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Y así andaban. Y así espiritualmente hay muchos cristianos. ¿Cuántos de ustedes vieron la novela 2 mujeres y un camino? Me imagino que los que se rieron la vieron. Levante su mano. Yo también la vi, no entera, pero... Y ahí viene la excusa cristiana, cuando no era cristiano. Bueno, imagínense, espiritualmente hablando, eso es tener un corazón dividido. Eso es. El corazón dividido, hermanos, se caracteriza por siempre tienen un plan B con Dios. Nunca, a mí me llama la atención antes de leer la lista, me llama la atención la actitud de Job, porque Job jamás, a pesar de todo, quitó su mirada del Señor. No la quitó. Y pasó, usted sabe, ¿no? Pero hoy, hermanos, tenemos plan B, C, D. Si esto no funciona, tengo otro. Si esta relación no funciona, hay como 5 que me están esperando. Y no es así. Nunca terminan de comprometerse con Dios. Cualquier cosa los hace dudar de Dios. Ignoran la soberanía de Dios. Cambian de opinión fácilmente. Nunca llegan a conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Su concepto de bendición siempre va enfocado en lo material y lo terrenal. Dios, amada iglesia, está interesado en que todos tengamos un corazón firme y puro. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la escasez y en la abundancia. ¿Cuántos dicen amén? En sanidad y enfermedad, en paz y sufrimiento, sintamos o Dios o no, nos dé el Señor lo que le pedimos o no. Eso es lo que define si amamos a Dios. Qué bonito sería de, ay, yo amo a mi Dios porque todo lo que le pido me lo da. Qué bonito. En mi país decimos, qué bonita mata de mango. En la vida cristiana, hermanos, tendremos momentos de gloria, donde todo es gozo y paz, donde hay abundancia, tiempos de alegría y celebración, pero también vendrán los tiempos de dolor, de angustia y sufrimiento, donde puede haber escasez y necesidad, momentos donde sentiremos que Dios nos abandonó, sentiremos. Pero la palabra dice que estará con nosotros hasta el fin. Lo que pasa es que a veces discernimos a Dios por medio de los sentimientos y no es bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi casa yo puedo de repente moverme así, sentir que mi esposa no está y luego está en el cuarto. No se ha ido, pero yo sentí que se fue. Lo mismo pasa con Dios. Hay veces que Dios se aleja una pulgada para confiarnos cosas y pensamos que nos abandonó y no es así. Dios no es un Dios que hoy te dice estaré contigo y mañana dice, ¿sabe qué? Cambié de opinión. No, mis hermanos. Todos debemos de madurar y aprender a gozar de las buenas experiencias con Dios, pero también debemos de soportar los tiempos difíciles que sin duda llegarán. No podemos ser cristianos de emoción, cristianos que cuando todo va bien amamos a Dios, pero cuando viene lo difícil pensamos que Dios nos abandonó. Miren, el mejor ejemplo, Job capítulo 1. Cuando Job perdió absolutamente todo, ¿alguien puede levantar la mano si perdió absolutamente todo? Nadie. Y están ahí para darnos ejemplo, para que aprendamos a tener ese tipo de actitud. Job perdió sus posesiones, era un hombre muy rico, perdió sus 10 hijos, perdió su salud
y entró en una crisis emocional muy difícil. ¿Y sabe qué? Su corazón no estaba dividido. Job 1:20, después que pasó todo, dijo: entonces Job se levantó y rasgó su manto, una reacción humana, ¿no? Y rasuró su cabeza en señal de cilicio y luto. Y se postró en tierra y adoró. No dice se quejó, ¿verdad? No dice se postró en tierra y salió corriendo y dejó la iglesia. No, se postró en tierra y adoró. Y dijo, aquí está el entendimiento claro, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que hoy tenemos es porque Dios nos ha dado. Sea lo que sea. Tú dices, yo lo trabajé, sí, pero Dios te dio todo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dice el verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito. Es decir, todo lo que le pasó a Job dijo, ay, esto está difícil, pero Dios tiene un propósito. Usted luego en su casa lee el verso 42 y le devolvió todo al doble, porque perseveró. Aprendemos, hermanos, a ver a Dios en la abundancia, pero también debemos aprender a verlo en la escasez. El hecho de que me duele algo o me falta algo no es señal de que Dios se fue. A lo mejor está probando nuestra fe, a ver si de verdad. Yo recuerdo cuando yo tenía unos 4 años, no sé si era aquí en New Jersey, no me acuerdo. El fin es que mi papá recibía visitas en la casa y le decía a sus amigos, llévate a Fleming a la cocina y ofrécele dinero. Y en ese momento yo no veía a mi papá y mi papá me estaba probando porque él siempre me enseñó a no tomar dinero de extraños. Y $5 en ese tiempo a mí me regalaban de 50 centavos y 25 centavos. En ese tiempo. Y mi papá me probaba, llévatelo y dile, $5 dale. Y yo con las manos atrás decía, Bueno, mi papá no estaba ahí, pero me estaba probando. Y Dios hace eso con nosotros, hermanos. Queremos tener un corazón puro y sin doblez. Cuando el rey Acab, esposo de Jezabel, quiero terminar, reinaba sobre Israel, hizo lo malo este rey delante de los ojos de Dios. A causa de esto, todo el pueblo de Dios se desvió, menos un hombre llamado el profeta Elías. El pueblo de Dios se encontraba vacilando en 2 pensamientos. Su corazón estaba dividido en 2 caminos. Iban detrás de las ofertas del dios Baal. ¿Qué ofrecía Baal? Prosperidad y deleite. Usted traduzca eso a este tiempo. Que cuando Dios quiere que tú sufras por una razón eterna y presente, buscamos deleites de este mundo para aliviar el dolor. Hay momentos donde Dios quiere que sufras. Eso suena muy extraño, pero es así. La disciplina es dolor. Y es de la única manera que Dios va a cambiar nuestro corazón. Este pueblo, cuando estaba por la desobediencia en la disciplina de Dios, en vez de soportar la disciplina, ¿qué hacían? Se cambiaban de bando. Su corazón se iba tras los dioses paganos. Y dice Primera Reyes 18:20, le dice el profeta al pueblo. Entonces Acab, el rey de Israel, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, después que vino el gentío, se acerca Elías el profeta, un hombre fiel de Dios, dijo, ¿hasta cuándo, le pregunta al pueblo, claudicaréis vosotros en 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal aquí es, podemos decir Satanás, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, más adelante usted ve el milagro de Elías, ¿no? Cuando quema el becerro, la ofrenda. La pregunta que le hace Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en 2 pensamientos? Es la pregunta que Dios nos hace hoy. Claudicar significa vacilar, posponer, pasar por alto, dudar, poner en tela de juicio, en este caso a Dios. Implica estar confundido entre 2 caminos o 2 pensamientos. Cuando Josué establecía el pueblo de Dios en la tierra prometida, les hizo una pregunta en Josué 24:14. Les dijo, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad.
y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de identificar la idolatría en nuestra vida. Dice el verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, es una decisión, serviremos a Jehová. El corazón dividido, hermanos, es un corazón que nunca profundiza en una relación con Dios. Nunca va más allá de conocer más a Dios. Es el corazón que se limita a una vida cristiana práctica, pero religiosa. Y su relación con Dios se limita dentro de este edificio, la iglesia. El corazón dividido es uno que fácilmente cambia de Dios. Cuando sus peticiones no son cumplidas, cuando le piden a Dios cosas de este mundo, si Dios no le contesta sus peticiones, inmediatamente buscan otras alternativas. Siempre tienen un plan B debajo de la manga. Éxodo 32, quiero leer unos textos y concluimos. Es cuando, lo voy a parafrasear para ganar tiempo, es cuando el pueblo que Dios saca de Egipto, en una ocasión sube Moisés para recibir la ley, escuche bien, la palabra que los iba a bendecir, porque la obediencia es bendición. Y en lo que Moisés está pasando 40 días con el Señor, el pueblo se desespera. ¿Y qué le dice al sacerdote Aarón? Haznos dioses que vayan delante de nosotros y nosotros nos postraremos. Fíjense qué fácil. En lo que Dios está resolviendo un problema que ellos debían de resolver, aquí abajo estaba ya el becerro de oro estableciéndose. Usted conoce, en Wall Street se llama en inglés Charging Bull, el becerro, el toro que está así, ¿verdad? Pues es símbolo de fama, de poder y de prosperidad material desde entonces. Y ese becerro, hay un escultor italiano que hizo el que está acá, pero lo hacen más joven a las naciones que están mejor económicamente y más estable en poder militar y económico. Bueno, este pueblo que salió de Egipto trajo las mañas de Egipto y las alternativas que aprendieron en Egipto, y desde que Dios no hizo lo que ellos querían, de inmediato tenían una solución. Plan B, becerro de oro. Bueno, ese becerro de oro era uno que ellos podían manipular. ¿Por qué? Porque lo hicieron ellos, pero a Dios no. Como Dios hace su voluntad, a pesar de nosotros, nos desesperamos, damos vueltas, damos brinco y seguimos en lo mismo, 40 años dando vuelta. Ahora, ¿se ha preguntado usted por qué las tablas de la ley son dos? ¿Por qué no una? ¿Por qué hay dos tablas? Bueno, las dos tablas de la ley, hermanos, algo muy curioso que Dios escribe su ley en dos tablas de piedra. Allí Dios, con su dedo, escribe los 10 mandamientos en dos tablas. Y según el orden, están clasificados 4 y 6. La primera parte habla del amor a Dios. Y la otra parte habla, ¿alguien sabe? Del amor al prójimo, exacto. En el Nuevo Testamento Jesús le llama, escuche bien, el gran mandamiento, no los. Sin embargo, son 10, en este caso 2 tablas. ¿Por qué Jesús dice el gran mandamiento? Porque si amamos a Dios, la evidencia es que amaremos al prójimo. Entonces es un mandamiento. Nada más que como amar a Dios puede ser algo muy en tu corazón, se necesita la evidencia. Es por eso que leímos Romanos 10 que dice, si tú crees en el corazón, debes confesarlo con tu vida. Entonces Dios siempre pide evidencia de lo que decimos creer. Bueno, 2 tablas, esas tablas funcionan juntas. Mi amor por Dios hace que yo ame a mi prójimo. Pero si no amo a Dios, esas tablas se dividen y cualquier ser humano puede cumplir las otras 6. Por ejemplo, cualquier humano puede cumplir los mandamientos de honra a tu padre. Yo he visto hijos buenos que no son cristianos. Puede no matar, no adulterar, no robar, no mentir o no codiciar. Son mandamientos prácticos que cualquier ser humano puede cumplir. ¿Están de acuerdo?
Bueno, aquí está la conexión. Cuando el joven rico viene corriendo a Jesús, le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos conoces. Y Jesús le cita la segunda tabla nada más, la mitad de su corazón. Y le dice, no adulteres, no mates, honra a tus padres, etcétera, etcétera. Y el joven dice, todos los he cumplido desde niño. Y le dice el Señor, una tabla te falta. ¿Sí entendieron? Le faltaba todo. Santiago 2:10 dice, el que quebranta un mandamiento, los quebranta todos. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta y sin amar a Dios, yo no puedo amar en el amor de Dios a nadie. Es por eso que nos manda a negar. En el versículo 20 de Marcos 10 dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó, con el amor de Dios, con las dos tablas pegadas. Le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿De verdad amas al prójimo? Vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. ¿Por qué Dios le dice al joven rico que venda todo? Porque para el joven rico el dinero era su Dios. Y para poder amar no podemos tener nada en el corazón, solamente a Dios. Y luego dice, y ven, sígueme tomando tu cruz, pero él afligido por esta palabra. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esa expresión tenía muchas posesiones, habla de que su corazón estaba lleno del amor por las cosas materiales. Jesús le dice, solo te falta una cosa. La pregunta para nosotros es, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué es amar a Dios con todo tu corazón? Permítame terminar con Santiago 4, verso 7. Escuche bien. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, él huirá. ¿Cómo vencemos a Satanás? ¿Reprendiéndolo? ¿Espantándolo? ¿Poniendo ajo debajo de la cama? Obedeciendo la palabra. Como Jesús dijo en Mateo 4, escrito está. Así vencemos a Satanás. Dice el 8, acercaos a Dios, y eso implica buscar a Dios de todo corazón. Y esa palabra, acuérdese, que en el Antiguo Testamento no se podían acercar a Dios, porque la presencia los mataba. Pero ahora en Cristo sí podemos. Y la fe es que amamos al Señor y le obedecemos. Acercaos a Dios y luego Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Aquí habla de confesión y apartarnos del pecado. Y vosotros los de doble ánimo, ¿qué significa doble ánimo aquí? Bueno, que dicen un día amar a Dios y otro día aman otras cosas. Purificad vuestros corazones. Afligíos, y aquí escuche lo que va a terminar a decir. Los textos 9 y 10, 9 y 10 son textos que cuando decidimos amar a Dios, nos va a doler dejar cosas. ¿Sí entienden? Y vamos a sufrir. Por eso dice 9, afligíos, está en imperativo, lamentad y llorad, vuestra risa, la risa que el mundo causa, el gozo del mundo, se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, aquí está diciendo, deja todo lo que Egipto, en este caso el mundo, te da como placer y te evita buscar a Dios. Y dice el 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pónganse de pie, por favor. Hay una lucha, mis hermanos, en la vida, y es el amor a la vida, el amor a esta vida terrenal. Cuando viene la oportunidad y se nos presenta el Evangelio para salvación, nuestro corazón está colgado de muchas cosas. Tu talento, tu trabajo, tu familia, tus promesas, tus metas, muchas cosas. Y yo creo, fielmente, pienso que Dios no te está diciendo que renuncie
a lo que tú anhelas de manera terrenal. Pero lo que sí te está pidiendo es que nada de eso gobierne tu vida, al punto de que no puedas seguir al Señor. Entonces ahí cada uno de nosotros sabremos. Yo no le podría decir, tú amas esto, no, solamente nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque ¿qué nos pediría en este momento Dios? Que le diríamos que no por X razón. Esa rayita en blanco, usted sabe cuál es. ¿Qué me pediría a mí el Señor? Yo me hago la pregunta también y la hago muy constantemente. Señor, ¿qué hay en mi corazón que tú me pedirías que a lo mejor no sé, te diría que no? Eso que tú tienes en el corazón, si logras identificarlo, si logras ver qué es, puedes ser sincero a Dios y decir, Señor, ayúdame. Yo les he comentado que para mí era mi talento de diseño. Les he comentado que para mí eso era todo, mi identidad, mi propósito de vida. Ayer caminando con mi esposa salimos a caminar y yo le decía así, uno de mis temores más grandes que yo tenía antes de ser cristiano era desperdiciar mi vida. Ese era uno de los miedos más grandes que yo tenía, desperdiciar mi vida, que yo viva para nada. Viniendo al Señor, al conocerlo, tuve ese sentimiento instantáneo de ya lo logré. Me sentí así como que ya. Lo demás es lo de menos, como dice el pastor Chuy García. Pero ahora que estamos en el Señor, mis hermanos, como hablábamos el viernes, no se trata de nosotros solamente. Al amar a Dios implica amar al prójimo. Significa que nuestra vida al ser cristiano debe interesarse por los demás. O sea, no es como que yo soy salvo y los demás, bueno, cada quien. No, mis hermanos. Tu vida entregada al Señor es una herramienta, instrumento en las manos de Dios para alcanzar a otros. Porque un día, y como digo, es cuestión de tiempo, habrá un juicio final donde todos estaremos allí y recordaremos estos días. Recordaremos esta prédica. Dios la va a traer a memoria las veces que nos llama, que nos pide, que nos dice. Acuérdense que entregar el corazón a Dios es una decisión, aunque vamos creciendo en entrega. Eso lo entendemos. Nadie aquí está entregado 100% a Dios. Es una lucha diaria. Pero en decisión debe ser 100%. Jesús le decía, síganme. Bueno, déjame terminar. Bueno, no puedes. ¿Por qué? Porque ya tu mente está dividida. Sígueme. No, dejé los frijoles, las habichuelas encendidas. No, ya. Tu mente está en otra cosa que no tiene el valor que tiene el llamado de Dios. Entonces el Señor toca la puerta de tu corazón y Él ve el ídolo del corazón que tenemos, si es que tenemos, y Él sabe lo que hay allí. Lo que sea que tengas como ídolo, recuérdate, te lo dio Dios. El Señor le dice a su pueblo en Deuteronomio 8, no sea que al yo darte riquezas te olvides de mí, porque yo soy que doy la fuerza para hacer riquezas. Yo doy la vida, el respiro. Yo soy el que doy para que tengan. Al libro de Oseas lo leímos. Este pueblo yo le di fuerzas, le di inteligencia, le di sabiduría y han tomado todo eso para hacerse más ricos y amar el dinero. Y me han dejado a mí. Es por eso que cuando le pedimos al Señor, Señor, si tú me das esto, yo te prometo, no vamos a cumplir. Es más sabio decir, Señor, yo quiero amarte con toda mi vida. Ayúdame, estoy aquí. Cierre sus ojos por un momento y pídale eso al Señor. Si usted quiere eso en su vida. Señor, dígale, entra en mi vida y toma el trono de mi corazón. No tengo dudas que el Señor ahí en el secreto te va a pedir algo. Hay una enseñanza que yo compartí hace unos viernes de que Dios te va a pedir. A mí me pidió cosas y yo le dije, Señor, lo mío es tuyo. No tengo nada, solo a ti. Y en esta hora el Señor quiere que tu corazón no esté dividido en dos pedazos, sino que Él sea el curios de tu vida, el Señor, el amo, el Salvador. Hoy le puedes pedir al Señor esa gracia, esa ayuda, para que Él sea quien se entrone allí. Y sabemos que es un proceso, ¿no?, de comenzar a sacar cosas. Pero ya cuando Dios ve tu actitud, tu intención,
Él te va a ayudar. Entrega tu vida al Señor. Que no haya reservas, nada quede fuera. Y dile: Señor, tú eres mi Señor. Y si no lo eres, hoy te hago mi Señor. Hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Y te pido que me ayudes. La vida cristiana no fue intencionada para vivirse en una fuerza humana. Por eso vino el Espíritu Santo. La vida cristiana no fue intencionada para vivirse bajo un conocimiento, entendimiento humano. Por eso nos dio su palabra. La vida cristiana no fue intencionada para vivirse solo. Por eso nos dio una iglesia. Nos unió al cuerpo. Y todos esos componentes nos ayudan a caminar hasta perseverar hasta el final. Y Dios es el que está más interesado en tu salvación, en tu bienestar, pero sobre todo la transformación de tu vida, que se parezca más a Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad hoy estoy aquí. Fidelidad, hoy estoy aquí. Es por tu fiel amor, Señor. Por tu fiel amor, que es inagotable. Sea infiel, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación podemos alzar nuestras manos y decirle: te amo, y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Te amo, y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor, mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Dile: te amo, te amo.
eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor, mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Mi siervo fiel, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Queremos vivir en compromiso, Señor, para ti, y que tú gobiernes nuestra vida. Todo nuestro ser, nuestro corazón completo es para ti, Señor, y queremos hacer tu voluntad, Señor. Vivir para ti, Señor. No vivir nuestro corazón dividido, sino nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y fuerza dedicados totalmente a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que hoy la hemos escuchado, Señor, pero queremos, Dios, vivirla cada día. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Demos un aplauso al Señor por su palabra que nos enseña y nos instruye. Gracias te damos, Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos.